Entonces, como yo ya oré, quiero seguir con la misma línea, ¿sí? El título de este mensaje es Cuando el orgullo es aplastado. Me voy a basar en Segunda de Reyes 5, 1 al 19. En la Reina Valera 1960. Quisiera que le pongan un separador, porque no nos vamos a mover prácticamente de ahí, vamos a estar regresando todo el tiempo. ¿Sí me escucho bien, verdad? Porque como hablo luego muy quedo, no, siento que no me escucho. Segunda de Reyes 5, 1 al 19. Permítame tantito. Cinco. Dice la escritura: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado a Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase a mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. 6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios para que mate y dé vida? ¿Para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: aquí yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaré en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios
él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Eliseo no quiso. 17. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y él se apoyare sobre mi brazo, y si yo también me inclinare en él, en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. 19. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó media legua de tierra. Hasta ahí quisiera terminar esta historia. Es una historia que nos está pasando también a nosotros. ¿Cuántas veces creemos que las cosas como yo pienso, como yo creo? Ayer en los matrimonios hubo algo bien interesante, ¿no? Muchas veces no escuchamos a nuestra esposa, y es necesario escuchar a nuestra esposa. Muchas veces, esposa, no escuchas a tu esposo, porque es necesario escuchar a tu esposo. Muchas veces sucede en muchos lados. Si estoy mintiendo, corríjame. A veces el hombre dice 2, 3 palabras y ya la mujer lo está corrigiendo. No, estás mal. No, es que es así, es que es así. Eso es un grave problema en los matrimonios. Hay orgullo. Hay mucho orgullo. En la escritura dice que el pueblo está siendo, se me fue, por falta de conocimiento, ayúdenme, está pereciendo, gracias hija, está pereciendo por falta de conocimiento. Y es verdad, nos falta conocimiento, nos falta comprender, pero hay un problema. No hay problema en que aprendamos, hay un problema. A veces la escritura no la comprendemos como el Espíritu Santo quiere que la entendamos. La escritura, tú le ves aquí y la escritura te da la respuesta en el antiguo, o en el antiguo lees y te da la escritura la respuesta en el nuevo. Pero muchas veces nosotros razonamos con esto. No dejamos que el Espíritu Santo tome el control y haga Él la obra. Empezamos a decir: no, es que estás mal, no, es que tú, es que, no. O sea, vamos, por ejemplo, hay versículos que con todo respeto, se malentienden, o los aprendimos desde chiquitos, o los escuchamos en tal lado y nos gustó mucho. Y yo les digo en esta tarde, ustedes tienen el derecho de, si yo digo algo que está fuera de la escritura, por favor, díganme y corríjanme, pero conforme a la escritura, no conforme a tu razonamiento. Porque si no vamos a chocar. ¿Sí? ¿Me explico? La escritura te va a dar la respuesta. Cuando damos un discipulado siempre les decimos: todo lo que tú escuches debe de estar sustentado con la escritura, si no, no me creas. Y hay que ir presentes. ¿Por qué? Porque no es mi palabra. Porque el Señor me va a pedir cuentas de lo que yo esté hablando. Entonces ustedes tienen la autoridad también de decir: hermano, a ver, espérame. No. Porque si yo digo que no, entonces hay orgullo en mi corazón. Porque estoy en contra de la palabra. Y digo, por ejemplo, hay un versículo que está muy mal entendido. Le digo: ¿por qué? Porque lo aprendimos así. Hay muchos,
Pero, por ejemplo, 2 Corintios 3:6, no es que me esté saliendo del punto, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y muchas veces decimos, no, es que porque estás estudiando mucho, te estás volviendo loco, y no, es que, no es eso. El Señor no quiere ignorantes. El problema es que choca con tu yo, pero no está hablando de que no estudies la Escritura. No está hablando de esa letra. Si ustedes ven más adelante, es un contraste en el antiguo pacto y con el nuevo pacto. De eso está hablando la Escritura. La letra mata. ¿Cuál letra? El que está escrita en la tabla de la ley. La gente no sabía que podía morir, que estaba pecando, y cuando dice, esa es la que mataba. Pero el nuevo pacto, más el Espíritu vivifica. De eso está hablando. Pero a veces nuestro orgullo, nuestra soberbia no nos deja ver más adelante, porque me voy a quedar mal si me corrige. No, yo no soy, ni tú me estás corrigiendo. Es el Señor el que quiere corregirnos para que digamos la Escritura tal y como lo dijo. Pero los invito, si tienen duda, los invito a leer 2 Corintios 3, todo completito. Y van a ver y se van a dar cuenta que está hablando del antiguo pacto al nuevo pacto. Por eso es interesante estudiar las Escrituras, para que no perezcamos por falta de conocimiento. Debemos de ser un poco más sensibles a escuchar, porque ¿cómo sabes que el Señor no te está diciendo, ay, eso está mal, por medio de, pero a veces vemos menos a las personas y decimos, ¿cómo me vas a enseñar? Si acá yo soy el ministro de alabanza. Una frase que a mí no me gusta. Ministro, somos servidores, pero así somos. ¿Cómo? ¿Tú vas a enseñar? A ver, ¿tú? ¿Cómo? No. El Señor usa al que Él quiere y lo estamos viendo. Entonces vamos a estudiar esto. Vamos a Segunda de Reyes, no me voy a mover. Segunda de Reyes 5:1. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. O sea, el rey lo tenía en muy buena, alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre, ¿quién? ¿Qué hombre? Naamán. Era este hombre Naamán, valeroso en extremo, pero leproso. Pero leproso. La Escritura, la lepra la compara con, es el tipo de pecado. A veces vemos, qué bonito predicas, qué bonito tocas, qué bonito cantas, qué bonito enseñas, pero leproso. Pero hay pecado. Tienes una pinta de muy santo, pero hay pecado. El pastor, y me uno a su deseo, de su corazón, porque se lo puso Dios, como todos los siervos, la santidad es otra cosa. Y bien dicho, tenemos que buscar la santidad, porque es lepra. Es pecado si no la buscamos. Pero se debe de reflejar. No nada más un comportamiento, vengo a la iglesia, me pongo la máscara de super santo y salgo y me dicen, sí cantaste, sí enseñaste, sí predicaste, pero estás leproso. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, que dice la palabra que por medio de Naamán, Jehová había dado salvación a Siria. Lo estamos viendo en el versículo, ¿no? ¿Cómo enfatiza también que Naamán era leproso? Yo dije hace rato, a veces vemos menos a las personas, ¿no? ¿Cómo? Si tú no sabes, no estás a mi nivel.
Pero vemos como Dios usa el que menos te imaginas para avergonzar a los muy chupocludos, a los soberbios, a los orgullosos, a los que, ¿no? Y aquí vemos una persona que no era pueblo de Dios, pero a Dios le plació usarlo. Dice, porque por medio de este varón, Dios llevó victoria. O sea, Dios lo usó. Cuando te exhorta a alguien, sea el que tú quieras, lo veas menos, ¿cómo sabes que no es Dios? ¿Cómo sabes que no es Dios? Si alguien te dice, hey hermano, cuida a tu esposa, ¿cómo sabes que no es Dios? Ay, es que el hermano, a lo mejor hermanos, soy el hermanito incómodo, pero lo voy a decir. A que le tenga que exhortar, si el Señor me lo pone, lo voy a decir. Porque el Señor quiere alinear, que es lo que Dios está exhortando a la iglesia. Porque a mí ni a ti te trajeron para quedar bien. Yo no me gusta endulzar oídos, pero tengo que decir lo que el Señor quiere tratar con su pueblo. Y no me retracto. Entonces vemos cómo aquí enfatiza el versículo que Naamán tenía lepra, tenía un problema. En este caso era físico. Hoy nuestro problema es espiritual. Pero eso espiritual se convierte a veces físico en cómo, en enfermedades. Otro tipo de lepra, es, no, es que eres bien religioso, no, es que el Señor no creo que se enoje porque dice, hagas esto, no, el Señor me ama tal como soy, sí, pero arrepíntete de tu pecado, ¿no? Entonces, la Escritura nos enseña en el Nuevo y en el Antiguo Testamento que había leprosos, y esos leprosos se tenían que apartar del campamento de Israel. ¿Para qué? Para no contagiar. ¿Por qué? Para no contagiar, porque para los israelitas la lepra representaba inmundicia. Hoy, ¿qué pasa? Esa lepra, que es el pecado, que a lo mejor tenemos pecados ocultos, que no, eso representa inmundicia delante de Dios. Y no podemos tener una comunión genuina con Dios porque el Señor no quiere nada con el pecado. Él quiere que tú renuncies y digas, soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero vivimos como nueva criatura de aquí nada más, pero de aquí seguimos siendo ese viejo hombre. ¿Por qué? Porque nuestras actitudes, nuestras respuestas, nuestra manera de hacer las cosas nos muestra que tenemos un grave problema todavía aquí, el orgullo. Entonces, para los israelitas, ellos representaban inmundicia, entonces tenían que ser separados, era muy contagioso. Pero vemos cómo aquí el general estaba leproso, pero él estaba, fíjense, con su pueblo y toda su familia, y estaba también junto al rey, y él no fue apartado. ¿Por qué? ¿Por qué él no fue apartado? Si estamos viendo que la lepra era muy contagiosa, ¿de dónde nos apartó el Señor? Del mundo, ¿no? Al mundo pasa lo que sea, a todos les parece bien. Ellos no tenían a Dios. El Señor usó a Naamán para conquistar, pero tenía lepra. O sea, yo te quiero usar. Yo quiero que estés aquí, yo quiero que participes. Te quiero, pero tienes lepra. Pero hay pecado en tu vida. No lo has entregado. Y vivimos como los del mundo. Según un ejemplo de los cielos, ¿no? Aquí el Señor tiene los chupadores, y tenemos nuestro cielo imaginario. Hay lepra. Hay lepra. ¿Cuántas veces ya tenemos como
como hijos de Dios ya tenemos bastante tiempo y seguimos todavía con nuestras cosas en la casa, cosas que sabemos que no le agrada a Dios, ahí las tenemos. Porque se va a enojar mi esposa, porque se va a enojar mi esposo, que porque se va a enojar mi hijo. Le decía yo a Delfis, nosotros como padres somos mucho Elí, somos Elís. Ay, no pasa nada. No, que se echen sus. No pasa nada. Es mi hijo, es mi hija. No. A los demás sí, pero no, a mi hijo no. Somos Elí. Vean qué pasó después con estos muchachos. Dice, tienen mala fama. Me dicen de ti esto y me dicen de ti esto. Tienen mala fama. Me están haciendo quedar mal. Yo soy el profeta, acuérdense. Pero parece que no va a haber consecuencia, pero hubo una consecuencia grave. O sea que tengamos cuidado. Estar todavía, ser partícipe de que lo que nuestros hijos están haciendo. Y creemos, no lo vio el fulano, no lo vio Cristo, no, pero Dios sí te ve. Me hago cómplice de esa lepra. Me hago cómplice de esa lepra que tiene mi hijo o mi hija. No estoy diciendo que no te vas a equivocar. Yo no estoy diciendo que se va a equivocar. Pero una cosa es que te equivoques y digas, perdóname, Señor. David se arrepentía, se equivocaba, se arrepentía, pero ya no seguía en el mismo pecado. Y yo dije hace rato, muchas veces tenemos cosas escondidas que sabemos que no le agradan al Señor, pero no se vaya a enojar mi esposo, no se vaya a enojar mi esposo, mis hijos. Y la Escritura es muy clara en eso, ¿no? Creo que no tengo que decir más de eso, ¿no? Entonces, Naamán, fíjense, Naamán, el nombre de Naamán significa agradable, amable. En la situación de enfermedad en la cual estaba, no le daba honor a su nombre, ¿verdad? No era muy agradable verlo lleno de lepra. ¿Cómo se vería? Decía, pero era amable. O sea que no se veía agradable, como no le daba honor a su nombre, él se veía desagradable. Y si lo pasamos al plano espiritual, ¿cómo nos vemos o cómo te ves o cómo nos vemos en este momento delante de Dios? ¿Nos vemos agradables o nos vemos desagradables? Porque si yo no obedezco lo que el Señor me está diciendo, pero yo sé que muchos van a decir, pero yo me veo agradable porque el Señor pagó por mí. Como dicen por ahí, ¿no? Dice, soy la niña de sus ojos, unas gotitas y quedo limpio. Sí, pero es su sangre. Entonces, a pesar de que Naamán era una persona importante en su nación, él tenía un problema muy grande. ¿Cuál era ese problema? Su salud. ¿Sí? Padecía ¿qué? Lepra. En aquel tiempo no había tratamiento, ¿verdad? Como hay, ni curación para esta enfermedad. Hay una enfermedad muy grave en el ser humano, que es el egocentrismo. Soy el centro de todo. Todos me deben de ver a mí. Yo, a donde me mueva, todos los ojos tienen que seguirme. Y todo su pensamiento, todo el tiempo, somos egocéntricos. Es un tipo de lepra. Porque mi centro soy yo. Pero decimos, el centro de mi vida eres tú, Señor. No es cierto. Vuelvo a decir, creemos que porque nos sentamos ya la armamos, no. Tenemos mucho camino por andar, como es una canción, ¿no? Hay mucho camino por andar. Pero necesitamos ser limpios. ¿Por qué? Porque a pesar de que todos los logros que llegó a tener Naamán, para él en ese momento, para Naamán no tenía importancia.
¿Por qué? Porque estaba enfermo, porque tenía una grave enfermedad. O sea, tú puedes luchar por tus cosas. Es bueno, yo no digo que no. La Escritura dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Parafraseado dice, lo demás es añadido. Pero busca primero el reino de Dios y su justicia. Hoy lo hacemos al revés. Hoy es, como yo digo, no creo que el Señor se enoje. No, es que estás equivocado. Es que no puedes ser súper santo. No, yo no te lo estoy exigiendo. Yo no te lo estoy exigiendo. Si tienes un problema con eso, ve y reclámale a Dios. Dile, oye, te equivocaste. Tomaste una mala decisión. Lo dice el Señor, no yo. Ay, ¿por qué me eché esto? ¿Por qué? No. El Señor permite todo. Porque me ama. No, sí te ama. Y porque te ama y porque me ama, nos está dando un tiempo más para que podamos arrepentirnos. Tenemos esa esperanza. Pero tenemos que tomar decisiones. Muchas veces se ha predicado por medio del pastor, por medio de Yasa, por medio de la pastora. Es decisión. Tenemos que tomar decisiones. Vamos a 2 de Reyes 5, 2 al 3, por favor. Dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Qué pasó ahí? La Escritura dice que en una de esas guerras que se tuvieron contra Siria, contra el reino de Israel, ahí capturaron a esta joven, y esta joven se la llevaron con Naamán, con el general Naamán, y ella servía de su esclava, o sea, de su criada, ¿no? Pero aquí, fíjense, observamos algo importante que le da valor al nombre de Naamán. ¿Recuerdan qué dije que se significaba Naamán? Y amable, ¿verdad? Bueno, a mí siempre me ven como muy desagradable, pero no soy tanto. Dice, entonces, ella, fíjense, para ella era importante su amo, lo estimaba. ¿Y por qué? Porque quizás él fue amable, quizás él fue amable con ella, quizás no lo sé, pero antes los nombres eran muy importantes. No es como ahora, ¿cómo le vas a llevar a tu hija? Pues chiripiorca, ¿tú cómo le vas a...? No, chipote chillón. No ponemos nombres como sea. En aquel tiempo era importante los nombres. ¿Por qué? Porque en cierta manera definían lo que era cada persona. ¿Estoy equivocado? Entonces, ella, ¿qué hace? Se atreve y habla y le recomienda a la esposa de Naamán que fuera a donde está el profeta, que es el único que podía sanarle. Ojo, no estoy diciendo que el profeta la va a sanar. El Señor usaba a sus profetas para tener su sanidad. ¿Estamos claros, no? O sea, yo creo que ya estamos claros ahí, ¿no? ¿Ok? Entonces, ella dice, ve a su amo, a lo mejor desesperado, no lo sé, y ella dice, pues, ¿por qué no vas? Yo conozco a alguien, ¿no? Gloria a Dios por estas personas que todavía se preocupan. Oye, hermano, ¿por qué no vas? Yo sé quién te puede ayudar, pero a veces nos da vergüenza hablar del Señor. A veces predicamos la palabra y la gente nos ve haciendo cosas que no son creíbles, ¿no? Que no afectan el testimonio de Cristo en mi vida, no mi testimonio, de Cristo en mi vida. Y empieza, ¿así es Jesús? ¿Así es Él? Mejor me quedo como estoy. Pero gloria a Dios por estas mujeres o estos hombres que dicen, yo conozco a alguien que te puede ayudar. Y sabes que si no hay quien, yo agarro y me voy y voy. Porque es lo que necesita el Señor. Gente
como esta mujer. Entonces, la actitud noble de Naamán hacia la joven hace que ella hable, ¿verdad?, sin temor y con libertad, y le dice: yo conozco a un profeta. No sufras, yo conozco a alguien y es un profeta de Dios, el único que puede hacer ese milagro en tu vida. No lo hace la Pachamama, no lo hace con X, porque hoy la Pachamama es la madre tierra, ¿no? No lo hace X, no lo hace Y. Dice: te voy a presentar el único que tiene la solución en tu vida, un profeta de Dios. Y tú: pero ya no hay profetas. No, ¿qué crees que sí? Todo el que predica la palabra es un profeta. Hoy somos los profetas nosotros. Por eso la importancia de, al principio, predicar conforme está la Escritura, porque el Señor te va a pedir cuentas, me va a pedir cuentas. Si me echo un choro mareador, o digo lo que debo de decir, porque somos profetas. Porque lo que está escrito aquí, todo lo que está escrito aquí se va a cumplir, sin duda alguna, y se está cumpliendo. Entonces, nosotros necesitamos dirigir a las personas con sabiduría, decía Christopher, con inteligencia, pero con temor de Dios. Es necesario tener temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, para que no perezcamos, para que no perezcamos. Entonces, una pregunta: ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú cuando sabes que hay solución a todos nuestros problemas? ¿Qué haces? O para la persona. Yo sé que ya lo sabes. Yo conozco a alguien que te va a ayudar, y su nombre es Cristo. Y Él vino y se encarnó, tomó forma de siervo, murió por ti, por mí, derramó su sangre preciosa para limpiarte de esa lepra, de ese pecado, y resucitó y ascendió a los cielos, y ahora está sentado a la diestra del Padre. Yo lo conozco, te invito a que lo conozcas. Él va a sanar primero lo espiritual, y si Dios quiere lo demás, adelante. Me interesa mucho lo que dice el pastor: cuando tú vayas a ver a alguien que está muy enfermo, ve a lo espiritual primero, porque ¿para qué quiero estar sano si estoy muerto de aquí? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces vemos cómo esta joven dice, actuó luego, ¿no? Veo la situación y no lo hace como muchos lo hacemos. Es que me da pena decirle, es que ¿cómo le voy a decir a Diana? Es que ella me vio echándome un cigarrito, híjole, ¿cómo le hago? Y a lo mejor Diana se echó 2, ¿no? Porque no dejamos de tener miedo. Y decimos: yo conozco, yo lo conozco. ¿Quién te puede cuidar? ¿Quién te puede sanar? Fíjense, no era tan fácil en aquellos tiempos que el esclavo se dirigiera al patrón o al rey, ¿o sí? Lo vemos con Esther. Decía: no, ve, es que no puede entrar cualquiera. Pero cuando dice: bueno, Dios puede usar, ¿no? Bueno, ok, me lanzo, oren por mí, ayunen. ¿Y qué dijo? Es un tipo de la iglesia con Cristo. Halló gracia en este. Es un tipo de la iglesia con Cristo. Por su gracia estamos aquí. Vamos a, estamos viendo que esta muchacha le dio la solución, le dio la cura, como nosotros lo estamos haciendo hoy, haciendo esto, ¿verdad? Estamos dando la cura. Quizás aquí, digamos, todos estén sanos, gloria a Dios, pero ahí en el internet, en alguien que lo pueda ver, quizás ahí hay un enfermo.
Quizás hay alguien que diga, me quiero quitar la vida, ya no vale la pena estar siguiendo viviendo. Hay muchos pastores que se están quitando la vida. Nuestro deber como hijos de Dios, como congregación, es orar por ellos, porque es un gran compromiso estar aquí. Es un gran compromiso, porque todos dicen, ay, pastor, pastora, ore por mí. Oye, pastor, ¿y cuándo oran por ellos? Vamos y los llenamos y no queremos que ellos tengan parte social con su familia. ¿Qué te parece si empezamos a cambiar nuestra manera de ver y decimos, oye, vamos a orar por ellos, vamos a orar por su familia, porque también tienen necesidad? Ellos también necesitan un ratito de quiero estar con mis hijos. Hoy quiero echarme la serie del Chavo del Ocho con mis hijos. ¿Se vale, no? Vamos a Segunda de Reyes 5, 4 al 5, por favor. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, fíjense cómo Naamán luego dijo, pues va. No lo pensó, escuchó a su esclava. Así debemos de ser nosotros. El Señor te dice algo que debemos escuchar y actuar inmediatamente. Naamán hizo eso. Dice, vuelvo a leer, entrando Naamán a su señor, al rey, le relató diciendo, así he dicho una muchacha que es de la tierra de Israel, o sea, que yo me la traje y es mi fábula. Y le dije al rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, o sea, Naamán, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestidos. Entonces, ¿qué vemos aquí a Naamán actuando, no? Bueno, ya me dieron la solución, pues voy a ir con mi rey, que mueva todo para poder ir a este lugar a donde me indicaron. Pero nosotros nos dicen, ve, oiga, hermano Doroteo, ¿qué? ¿Puedo orar? Es que no tengo trabajo. Y no lo buscas, no sales a buscarlo. ¿Qué hizo Naamán? Le dieron y pues, me lanzo. Aunque vamos a ver que después, en esta historia vamos a ver que él se equivocó. Él no fue a donde tenía que ir. Entonces vemos cómo el rey no solo escucha a Naamán, decía que lo estimaba mucho, ¿no? Que lo tenía en gran estima porque era un guerrero valeroso, que había ganado muchas guerras. Y el rey lo estimaba, ¿no? Sino que ya ve, bueno, entonces va con Naamán, lo escucha y dice, va, te voy a hacer unas cartas para el rey de Israel para que seas bien recibido. Y nosotros muchas veces en nuestro raciocinio decimos, ay, mira, bueno, yo soy el de la alabanza, yo creo que si voy a casa de Mimi, me va a poner una alfombra roja, me va a llevar lentejas que me gustan mucho, me va a tratar como yo me lo merezco. Y también vemos cómo el deseo de este general era tan grande que luego empieza a preparar, ¿qué hace? Regalos de mucho valor. ¿Sí? ¿Para qué los prepara? Para poder ofrecer y dar al profeta como pago por su salud. ¿No se les hace conocido esto? Tristemente, muchas iglesias intentan comprar su sanidad y su milagro. Naamán creía que para recibir tenía que dar un pago. ¿Pasa o no pasa en muchos lados? No es nuevo. O sea, esto que estamos viendo en muchos lados no es nuevo. Fíjense, aquí lo instituyó, yo creo, Naamán. En muchos lados dicen, conforme a lo que tú des, va a ser tu milagro. Va a ser tu milagro.
vas a recibir tu sanidad. Hasta ponen, yo vi un video de una señora que decía, que se dice profeta, decía, a ver, voy a poner en dinero mexicano, ¿no? ¿Cuántos están aquí los de 3,000 pesos aquí de este lado? Los de 5,000 de este lado, los de que tienen $1. No, ¿cómo crees? Esto es humillación, esto no es una grosería, los hace a un lado. Eso es verdad, Nomás que lo puse en moneda mexicana, No nos confundamos. El Señor puede hacer milagros. El mejor milagro que Dios hizo en tu vida y en la mía es tu salvación. Es tu salvación. Porque estábamos perdidos en la oscuridad y Él nos rescató. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y Él nos rescató. ¿Sí? Vamos a 2 de Reyes 5, 6 al 7. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán. Está hablando de rey a rey, ¿no? De jefe a jefe, para que lo sanes de su lepra. Fíjate, aquí hay otro error, igual, ¿no? Nosotros creemos que el hombre es el que sana. Luego aquí ¿dónde está? Por acá. Los salones, luego dice, levantó tantos muertos, que ya lo ha predicado el pastor, hermano, pero sanó tantos, y el nombre de Jesús no existe. Salen en las fotos de las personas. ¿Y Jesús? ¿Dónde está Jesús? Orgullo. Si no sale una persona, ¿qué? El que va a utilizar al Señor es el que Él quiera. El que a lo mejor menos piensas es el que va a usar el Señor. Pero el nombre de Jesús lo ponemos a lo mejor en letras chiquitas. Es que no leíste las chiquititas, mira, aquí dice Jesús. Pero apenas se ven, bueno, yo que uso lentes menos la veo. Pero queremos ser los primeros. Queremos tener el cartel más largo con mi foto. Sí sana. Vamos a ver, entonces ya pierden la idea y van a ver al hombre, no van a ver a Dios. Porque piensan que ese hombre trae el poder. Estamos equivocados. El poder está arriba. El poder está, o sea, razonamos mal. Fíjense, ¿qué pasó con Adán y Eva? ¿Qué pasó con Eva? ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? No, pues come de este árbol, no vas a morir. No, es que me dije, no vas a morir. Fíjense cómo razonamos mal. Bueno, entonces aquí está Dios y aquí está la serpiente. No, yo creo que se equivocó Dios. Se equivocó Dios. Tiene razón la serpiente. Viene para acá. Así razonamos. No, Dios dice, no, estás mal. Yo le creo a la serpiente. Lo que está escrito está mal. Yo le creo a la serpiente. No voy a morir. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después? Eva pensó que estaba razonando bien, pero se desconectó. Y dijo, no, se equivoca Dios. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Te equivocas, no creo que… Lo que dice en la escritura es porque es muy religioso. Tú no puedes buscar esto, tú no puedes dejar esto, tú no puedes… Si vas a la iglesia no voy, no pasa nada, lo razono. No pasa nada si no voy. Mientras la escritura dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y dijo la serpiente, ¿no vas a morir? Dijo la serpiente que no muero. Entonces Dios se equivocó. Oye, Señor, pues te equivocaste. Pero cuando yo la predique voy a suprimir eso porque se equivocó. Así razonamos.
Por eso es la importancia de comprender la Escritura, decirle al Señor, enséñame porque yo no sé. Y si tengo que ser corregido, corrígeme con tu Escritura. No me corrijas con tus entendimientos. Estoy hablando a la persona. Porque muchas veces somos así. No, estás mal. Aquí no. No, el Señor dice así. No, pero es que yo quiero que sea así. Y tan. No es así. Entonces, según el 7, en 2 de Reyes 5:7, luego que el rey de Israel leyó las cartas, fíjense lo que pasó, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y de vida, para que éste envíe a mí a que sea un hombre de lepra. Y fíjense cómo razona, considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. ¿Y no lo hacemos así? Dios te manda, lo estás haciendo por provocarme, ¿verdad, Diana? No, sí, es que me traes. Ya te sientes muy ya. Te crees que sabes mucho. Así piensa el hombre. Pero como sé que Dios no usaba a mi hermana para corregirme. Pero mi orgullo no me deja ver más que mi nariz. Entonces, vemos aquí en este versículo un gran error. ¿Recuerdan que les dije que había un gran error? ¿Por qué un gran error? ¿Por qué un gran error? Porque a pesar de que Naamán parece que tomó el mejor camino, ¿cuál fue su mejor camino de él? Ver al rey, pues yo voy a ver al jefe. Y aquí que dicen muchas iglesias que dicen, ¿yo por qué tengo que ver al hermano Gus? Tengo que ver al pastor, es el rey, él es el efectivo. ¿Por qué? ¿No pasa así en muchos lados? Si el pastor me dice que sí, está bien. De cualquier pastor, estoy hablando de un ejemplo. Eso es un ejemplo, pastor, no es un ejemplo. Cualquier pastor. Ese es el profeta. No es el profeta, él es el hay muchas cosas. Pero hacemos menos. Y fíjense, ¿qué hizo Naamán? Se le dio una instrucción y ¿qué hizo? En su razón, pues tengo que ir al rey, este está más abajo. Este no sirve. Entonces, esto sucede en muchos lados. Dios te manda a orar por alguien y ¿qué haces? A ver, Noemí, ve a orar, necesita oración. ¿Y qué hacen? Es un ejemplo, hija. Es un ejemplo. No, ¿por qué? No, es que yo estoy chiquita. Es que ¿por qué a mí me manda, Señor? Voy a hablar con Yasa. Yasa, por favor, tú estás más cerca de Dios. Eso me lo han dicho muchos, Tú estás más cerquita de Dios, Yasa. Tú te sientas al ladito y comes papitas y palomitas con el Señor, pero yo no. ¿Sí o no? No escuchamos. Y vamos a ver al que para mí es mejor. Entonces, Naamán se le olvidó o dejó a un lado lo que la esclava israelita le comentó y le dijo a su esposa. ¿Qué le dijo a su esposa? Ve al profeta Eliseo. No le dijo, ve a ver al rey. Dijo, ve con el profeta de Dios Eliseo. No le dijo, ve a ver al rey. Por eso el ejemplo que puse. ¿Sí? Porque Naamán usó su razonamiento, como lo vimos en el ejemplo de Eva, usó su razonamiento. No, ¿cómo me mandas? Sí, tengo que ver al rey primero. ¿Cómo me manda esta incircuncisa a ver a un profetilla? Es el rey. Por eso la escritura lo leíamos el sábado, ¿no? Que lo espiritual, la carne no entiende. Que la carne no entiende, parafraseado, no entiende lo espiritual, porque para ellos es locura. Aquí le pasó una locura, ¿no? ¿Cómo me mandas? ¿Cómo voy a saltar al rey? Es una locura. No, se equivocó. Yo voy a ir a ver al rey. Nuestras decisiones que tomamos y que son equivocadas. Ve a orar, no, voy a orar.
No, para mí es mejor fulano. No, si el Señor te mandó, Él te va a dar las armas, porque el que va a ir contigo es Él, y el que va a hacer la obra, el milagro, es Él, no eres tú. Dice el pastor muchas veces, no te equivoques, burro. Porque el que está montado es el que hace todo. Con todo respeto, porque yo también me apunto ahí en esos burros. Entonces, la petición del rey de Siria al rey de Israel estuvo mal, porque fíjense, porque el rey de Israel no tenía que ver nada con la sanidad del general. El punto aquí era de que la esclava de Naamán y el profeta Eliseo, esa era la conexión. Pero nosotros muchas veces metemos a más. Hay una conexión y empezamos a decir, oye hermano, ayúdame, ¿no? No, sí, yo no estoy diciendo que no se ore, que no se interceda. No quiero que se equivoque, sino que muchas veces es una situación, Dios manda una situación con alguien y intervenimos con nuestro razonamiento y nos equivocamos. ¿Sí? Entonces, vemos aquí que era entre la esclava, Naamán y el profeta Eliseo. ¿Sí? Y que vemos aquí algo interesante. Vemos las respuestas de Israel y nos damos cuenta que tenía inseguridad el rey. ¿Por qué tenía inseguridad? Porque rasga sus vestidos. Fíjense, ¿de dónde era rey? Dijimos, de Israel. ¿Y Dios, de quién era Dios? Y no lo conocía. No lo conocía. ¿Por qué? Porque se angustió, le dio dolor y dijo, no, me está poniendo una trampa. ¿Cómo lo voy a sanar yo? Quiere atacarnos. Y como sabe que no voy a poder sanarlo, él me va a atacar. Estaba desconectado de Dios. No lo conocía. O a lo mejor como pasa hoy, a lo mejor sí lo conocía, pero no me va a ayudar. No lo sé. Eso viene de mí. ¿Sí? Entonces, vemos un claro contraste entre el rey de Israel y la esclava de Naamán, que aunque ella estaba, fíjense, en el exilio, estaba lejos, ella sabía que en ese lugar había un rey, un profeta de Dios. Y el rey en donde vivía, y no sabía. Se preocupa, se empieza a preocupar, y dice, no, pues ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser posible? Y no nos pasa muchas veces aquí, así a nosotros. No conocemos a Dios. Lo escuchamos, pero ¿lo conoces? ¿Te has dado el tiempo de conocerlo? Job dijo, de a oídas te había oído, pero ahora te conozco. Muchas veces somos así, lo conocemos nada más por oídas, pero ¿lo conoces? ¿Lo conoces? Entonces vemos que el rey de Israel no tenía presente en su mente al profeta de Eliseo porque nunca lo nombró. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos desconectamos y a veces por estar desconectados con el Señor, ¿a dónde? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues voy a ver, en esa casa hacen trabajos, a lo mejor te ayuda. Porque nos desconectamos. Entonces vemos un contraste, ¿verdad?, entre la mujer fiel a Dios y vemos a un rey sin entendimiento. Una mujer fiel a Dios y con entendimiento, vemos a un rey sin entendimiento a los asuntos espirituales. Creo que el Señor nos está hablando esta mañana y está diciéndonos, ¿no? ¿Cómo estás en lo espiritual? Con tu entendimiento espiritual. Segunda de Reyes 5:8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos. Fíjense, cuando uno está en las cosas del Señor, te das cuenta de lo que pasa a tu alrededor. A veces, ¿qué tienes?
Y empieza a orar porque el Señor te motiva a hacerlo. ¿Miento? No eres tú, es Él. Dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey. Fíjense, mientras el rey ni se acordaba ni sabía quién era Eliseo, Eliseo estaba al pendiente. Y iba a decir, bueno, tú no me haces caso, pero yo sí te voy a hacer caso. Te voy a decir quién es el que va a sanar esto. Dice, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces, vemos a Eliseo mostrando estar dispuesto en cualquier momento de dar ayuda y consejo para quien lo que necesite. ¿Tú estás dispuesto? Pues ojalá sí. Ojalá estés dispuesto a la necesidad de tu amigo, de tu compañero, de tu vecino, del que sea. Entonces, aunque vemos que este rey de Israel no tomaba en cuenta a Eliseo, pero aún así el profeta le ofrece ayuda y le dice, que venga a mí a verme, que venga a mí a verme. Esto nos da una enseñanza de siempre estar atento a quien nos pida ayuda para lo que lo requiera. Aquí muchas veces se ha dicho, ¿no? Una despensa cuando hay una necesidad, y siempre lo hace. O sea, se está haciendo conforme a lo que el Señor o al plan de Dios, ¿no? Segunda de Reyes 5, 9 al 10. Dice, y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada y será limpia. Entonces, ¿cómo vemos a Naamán? ¿Cómo llegó a la puerta de él? Bien pomposo, mostrando quién era, ¿verdad? Pero sucede algo con este general, ¿no? Como les vuelvo a decir, ¿no? Como muchas veces, muchos lados, ¿no? Quieren que te pongan alfombra roja. Decía un comentario del pastor, un testimonio, ¿no? De un lugar de muy pomposo, si había alguien, ¿quién va a predicar? ¿Este? Y dijo el pastor, ¿no? En la introducción ya estaba llorando. Los otros querían ser súper recibidos, ¿no? Pero el Señor usa a quien Él quiera. Entonces, ¿qué hace? El profeta le manda un mensajero, fíjate, ni siquiera le abrió su puerta, dice, no, ve y dile esto y esto, le da instrucciones. ¿Para qué le dio esas instrucciones? Para que él pueda recibir su sanidad. ¿Y qué le manda a hacer? Algo extraño. Algo extraño. Le dice, ve al río Jordán y sumérgete en sus aguas 7 veces. Y de esa forma serás sano de esa enfermedad física y serás restaurado por completo. ¿Por completo es nada más de aquí? ¿O también de aquí? También de aquí. Entonces, imagínense, yo voy diciendo, no, voy a ir a la casa del pastor y ahorita seguro ya me traen mi comidita y no me recibió como yo quería. Voy a la casa del profeta tal y no me recibe como yo quería. Porque el Señor conoce aquí. Y a veces nos tiene que dar lecciones para que entendamos. No. Nos da lecciones y nos baja ese egocentrismo que tenemos de ser el primero en todo, el que todos me vean y no, que me disfruten mi belleza, cómo estoy, ¿no? Naamán sufre una desilusión. ¿Y por qué? Porque él tenía la gran esperanza de ser sanado inmediatamente.
¿Y no somos así? Señor, yo quiero que me sanes así, es que ya te tardaste, apúrate. Si no, mira, me está esperando un monito ahí de piedra y hoy tú sabes, me vas a perder. ¿Por qué? ¿Por qué se sintió mal Naamán? Pensando, ay, tan peregrinaje tan largo que hice, junto mucho dinero, mira cuánta gente traigo para que me cuide, y para nada. Lo traje para pantallar y vea a quién van a recibir y no me reciben. ¿Nunca les ha pasado así? Y no me reciben. Yo creo que Naamán vino desde muy lejos, ¿no? Pero él tenía en su pensamiento cómo van a ser las cosas. ¿Por qué? Porque el ser humano piensa y dice, las cosas van a ser así y así, yo voy a llegar y de seguro me van a regalar esto y a lo mejor recibo esto, y empiezas a imaginarte tantas cosas que cuando no sucede te desilusionas, porque ya te hiciste algo, un preconcepto, se puede decir, en la mente, decir, así va a ser. Y cuando no sucede, ¿qué hacemos? Inmediatamente, lo de Naamán, nos enojamos y nos vamos o nos queremos ir. Mucha gente se va de las iglesias por eso, porque no recibe lo que quiere. Es que yo quiero que sea así, y acomodan a la iglesia, acomodan a Dios a su manera, a su antojo. Quieren que se den mensajes a su modo. ¿Hoy qué quieren comer? Pues hoy quiero que me eleven hasta los cielos y me digan que soy una gran persona, y que me digan que soy el Hijo de Dios, el Consen. Y te dicen otra cosa. No, ¿ya viste? Por eso no quiero ir a la iglesia, porque me dicen que estoy mal. No dejas que el Señor trabaje en tu corazón y nos vamos enojados. Segunda de Reyes 5, 11 al 12. Dice, y Naamán se fue enojado, diciendo, aquí yo decía para mí, lo que es sus preconceptos, saldrá él luego y estando de pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Se fijan? Él ya tenía todo preparado, él ya decía, va a ser así, así es, de seguro me va a tocar y vámonos, nada más le entrego la lana y en los vidrios. Así lo hacemos. Voy a la iglesia y de seguro el pastor me va a decir, o la pastora, ay, qué bonito eres y Dios te ama. Sí, yo creo que sí. Y me va a decir, ya no tienes que hacer nada, el Señor te recibe con todos los pecados. Si no te quieres casar, no te cases. Si quieres echarte un cigarro dentro de la iglesia, puedes hacerlo, chiquito. Y llega el pastor y dice, no, pues ¿qué crees? Que el Señor me dijo que si no haces eso no tienes entrada al cielo. Es que no ve quién soy, que no. Venme, pastor. Mira, yo soy el que da más ofrendas. Sí, pero el Señor me dijo que no. Que si no dejas ese pecado, a él no le interesa tu dinero, a él no le interesa nada. A él lo que le interesa es lo que está buscando usted, su alma. Y a mí el Señor me mandó y me puso aquí a cuidar tu alma. Y te tengo que decir lo que está mal, porque Él me mandó. Y es mi deber decir tal y cual están las cosas. Te quiere decir, te amo mucho, hermano, pero toma el camino. Porque el Señor me va a tomar cuentas. Entonces dice, vemos, ¿verdad? Dice, vuelvo a leerlo, dice, Naamán se fue enojado diciendo, aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y fíjense lo que dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que estas aguas de Israel? ¿Cómo me pasas a mí? Hay cosas mejores. Si me lavaré en ellos,
su razonamiento, ¿no seré también limpio? O sea, es agua. ¿Qué diferencia? O sea, está mejor, están más padres. A lo mejor dan aguas termales, ¿no? Está diciendo de mí, aguas termales, ahí me pongo mis quesos, ¿no? Si no son mejores ellas, esa está hasta sucia, tiene sapos y todo. ¿Cómo me manda aquí? Entonces, aquí vemos cómo Naamán, cómo saca y resalta lo que había en su corazón. Cómo Dios va trabajando en el ser humano. ¿Se fijan? O sea, no nos damos cuenta, pero el Señor va trabajando en tu corazón y saca las cosas. Por ejemplo, hay gente que dice, Dios endureció el corazón de Faraón. Dios no lo endureció, ya estaba duro. Solo sacó lo que estaba aquí, en su corazón. Nada más. Y aquí está pasando. Dios está haciendo un trato con Naamán y sacó lo que estaba aquí. Su orgullo. ¿Cómo? ¿Yo? Me voy a meter en esa. Ay, fuchi, están mejores esas aguas. Mira quién soy. Soy un general. El orgullo y la soberbia de Naamán, ¿qué pasó ahí? Va a ser aplastado, como dice el título. Cuando el orgullo es aplastado, va a ser aplastado por Dios. Ella había concebido en su mente cómo van a ser las cosas. ¿Por qué? Porque cuando hay poder, pensamos que las cosas son como yo quiero. ¿Miento? No, tengo poder. Soy el presidente de esta nación. Yo tengo poder y se va a hacer así, 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 así. Y Dios dice, no, ¿qué te crees que no? Te voy a aplastar ese ego que tienes y te voy a humillar, porque dice que si no te humillas. Dice que al soberbio, ¿cómo lo trae? Lo mira de lejos. Lo mira de lejos. Fíjense, en su mente Naamán pensaba que él tenía que ser recibido por el profeta como con honores. ¿No? Como donde el profeta Naamán pase con todos sus caballos. Así pensaba, ¿no? Hoy lo hacen muchos, en muchos lados. En muchos lados hacen eso. Ay, es que es el profeta. Ay, y hacen a un lado hasta sus esposos. Él es la profeta, hacen a un lado. No. Ayer hubo una gran lección. Es tu esposo, es tu esposa en primer lugar. No hagamos, no pequemos porque esa es lepra. Hacer a un lado al esposo, hacer a un lado a la esposa, esa es lepra. Entonces, en su concepto de Naamán decía, voy a ir con él y voy a ser sanado, nada más va a invocar su nombre, no va a ser difícil, ¿no? Y de Dios, de su Dios, va a invocarlo, y en ese momento, listo, ya quedé. Le doy su lanita para que se compre unos calcetines, lo que él quiera, y ya me voy a mi casa. Disfruto de mi vida. El Dios que conocemos nosotros hace las cosas perfectas. Y te limpia de pies a cabeza. Y te hace una nueva criatura, una nueva naturaleza. Y ya no tienes que esforzarte en mostrarle a los demás quién vive ahí, porque es natural. El fruto empieza a ser natural. Y la gente empieza a ver a Cristo en tu vida, empieza a ver a Cristo en tu matrimonio, empieza a ver a Cristo en tu amistad, en todo lo que tú hagas. Y primero, el Señor está poniendo ese punto en la iglesia de Pastor Seo. Primero Dios. Entonces empezamos a aprender cómo es primero Dios. Porque va a ser natural, ya no va a ser un esfuerzo. Porque el fruto del Espíritu mora en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer para que se haga? Ejercita. Ay, no, es que pídele dominio propio al Señor. Sí, ahí está. A ver, híjole, no hice mi ejercicio, iba a ser un ejercicio. Imaginen esta botella. Me compro un Kool-Aid de 5 frutas: naranja, piña, limón, cereza
¿y qué? Fresa. Lo vacío. Si lo vacío tiene todos los 5 sabores, ¿o no? Sí los tiene. Y entre más lo vaya diluyendo se va moviendo. Así es el ser humano. Me vaya hasta que queda en un solo sabor. ¿Cómo se dice cuando queda bien diluido, pastor? Firme todo el color, ¿no? Homogéneo, todo el sabor. Tiene exactamente los mismos que como cuando yo le vacié, o estoy equivocado. Tiene los mismos sabores. Bueno, si es que se las meten, ¿verdad? Vamos a suponer que le meten frutas de verdaderas, ¿no? ¿Tiene el mismo sabor o no tiene los 5 frutos? Si está bien diluido. Si está uniforme, así estamos nosotros. Pero ¿qué pasó? Para que sea uniforme, tuve que mezclar, tuve que hacer un trabajo. ¿Qué pasa? Para que esos frutos tienes que hacer un trabajo. La santidad es progresiva. Pero muchas veces nos quedamos así, estamos a medios chiles, decía el pastor, ¿no? O sea, está diluido, tengo los 5 sabores, pero no estás uniforme espiritualmente. Entonces, cuando te haces uniforme, ya no te cuesta trabajo, porque no se ven los sabores, pero ahí está. No se ven el fruto, dominio propio, etcétera, 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 pero ahí está. Solamente que falta ejercitarlos. Pero no queremos ejercitarlo porque estamos como Naamán. No, va a ser así, así, asado. No. Entonces, para Naamán, la orden que recibió del profeta, que era un absurdo. ¿Cómo sumergirme en un río tan pequeño? Porque él consideraba inferior al río de Abán y Farfar, ¿verdad? Entonces, Naamán, esos ríos eran para él más limpios. Y así vemos las situaciones nosotros. Vemos más limpios. No, tú ora porque tú estás más cerca de Dios. Tú estás más limpia. No es cierto. El Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros es el mismo. ¿O alguien puede decir que es otro? ¿O quién tiene más poder del Dios? Todos es el mismo. Entonces, es una falta de respeto e incomprensible que él se tenía, que le estaban haciendo. Me están faltando al respeto. ¿Y qué hizo? Como me están faltando al respeto, como no me recibieron como yo quise que me recibieran, porque soy aquí más poderoso que todo, y mire cuánto traigo, y como no lo hacen, ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Ya me voy. Pero ¿qué creen? Gracias a Dios que existen personas como los criados también en Naamán, que hacen, que nos animan a seguir adelante, ¿sí? Y nos dicen, ánimo, sigue adelante, tú puedes. Es que no, sigue adelante, yo voy a seguir orando por ti, vamos a orar por ti, sigue adelante, fallaste esta vez, pero sigue adelante, obedece lo que el Señor te está diciendo, no te cuesta nada. Ellos vieron a Naamán desanimado, enojado, y los criados también se arriesgaron. Pues sigue adelante, fíjense, Segunda de Reyes 5:13, dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciendo, lávate y serás limpio. O sea, no te está pidiendo algo sobrenatural, nada más te está diciendo, lávate limpio. Yo creo que temblando, no nos voy a enojar y nos voy a dar cráneo, pero se arriesgaron. No te está pidiendo nada sobrenatural. Si él te hubiera dicho, haz esto y eso, y sería muy difícil, tú lo harías por ser sano. ¿Por qué no lo haces? Y cuántas veces se nos dice aquí, oye, si el Señor te está diciendo, no es fácil, dice, sus mandamientos son fáciles de llevar su yugo, ¿por qué no lo haces? Por el orgullo. Por el orgullo. Es increíble que los criados de Naamán usaran mejor su razonamiento y estuvieran más sensibles a lo espiritual que su amo, Naamán. Eso es increíble.
un viaje tan largo, encuentran a quién van a sanar, ya lo hicieron todos. Fíjense, quizás lo razonaron, ese es mi pensamiento, quizás razonaron los criados, pero echamos un viaje tan larguísimo, tanto sol, poca agua, y tenemos que cambiar y tantas cosas. Y mi patrón, mi jefe, mi dueño, porque era su amo, no lo quiere hacer. ¿Quieres desperdiciar esa oportunidad? ¿Cuántas oportunidades nos ha dado Dios a cada uno para ser restaurado y la tiramos a la basura? Encontramos a la persona que es la indicada para… Ojo, sabemos que Dios, Él que iba a usar a Eliseo, pero conforme a la Escritura estoy leyendo, dice Él que le iba a sanar y será sanado, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Se enoja, hace su berrinche y no quiere ejecutar como nos pasa aquí. El Señor nos manda y nos dice, deja de hacer esto, deja de hacer el otro, congrégate, trata de hacer que sea limpio tu cuerpo, ya no te eches cosas dentro de tu cuerpo y nada más me están, dice y dice de cosas, por eso no quiero ir. La Escritura dice que somos templo, somos tabernáculo. Entonces ese tabernáculo debe de ser limpio y no lo queremos hacer. Entonces, ¿qué dicen? Tanto que hicimos y ahora nuestro amo se quiere ir. ¿Cómo? Entonces, ¿qué hacen los criados? Lo que nos corresponde hacer a nosotros. Hoy decimos, no quiere que se vaya. Si no quiere que se vaya. No, a nosotros nos toca ser criados, como los de Naamán. Ellos insistieron. Exacto. Buen punto. Hay quienes dicen, para que me pongo de suelo. Sí, vámonos. De todos modos, a mí ni se me pega. Al que le duele es a él, ¿no? Exactamente. Entonces se enoja, dicen los criados. Dice, no quieres, no, vamos a insistirles. Entonces le insisten y le vuelven a decir, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? Con tal de ser sano, ¿no la harías? Fíjense, lo pusieron a pensar. Lo pusieron a decir, es cierto. ¿Cuánto más diciéndote, lávate y sé limpio? Nada más te la está poniendo de apechito. ¿Por qué no lo intentas? ¿Por qué no lo haces? Entonces, si el profeta de Dios le dio una orden, ¿qué pasó? Tenía que hacerla, solo tenía que doblegar su orgullo y su soberbia y dejar a un lado sus ideas preconcebidas que él tenía y que él se había planeado cómo iba a ser sano. Tenía que hacer a un lado todo eso. ¿Y qué hacen los criados? Lo animan y le dicen, ándale, ve y sumérgete, nada más son 7 veces. Hazlo, anímase, amo, le amamos, no sé cómo le han dicho, ¿no? Nada más son 7 veces, no, va a ser rapidito. ¿Qué hace Naamán? Ya Naamán hizo lo más difícil. ¿Qué hizo? Pidió permiso, aunque lo amaba o lo estimaba mucho el rey, tomó y dijo, vamos a preparar, hizo lo más difícil, cabalgó, no sé, muchísimo, ya lo hizo, ya llegó. Se atrevió a caminar y a andar en una nación que era enemiga. O sea, hizo lo más difícil. Solo quedaba lo más fácil: obedecer. Es lo más fácil, pero a la vez lo más difícil que nos toca hacer: obedecer. No queremos obedecer. Hoy te decimos, no, sí es cierto, es tan fácil, nada más era obedecer, pero ahora lo ejecutas en tu vida. Cuando Dios te dice, a ver, congrégate, a ver, deja esto, a ver, deja el otro, ¿lo haces? ¿Obedeces? ¿O nada más estamos echándole, ay, ese Naamán? Si yo fuera Naamán, me hubiera, no, 7-14. A lo mejor me quedo un día. Pero cuando nos toca, ¿lo hacemos? ¿Somos obedientes?
Cuando el Señor te dice, deja de hacer esto, ¿lo dejas de hacer? Cuando te dice, deja de hacer esto, ¿nos toca? No, es donde, bueno, pero es que con Él se equivocó, también conmigo. Entonces, es increíble cómo batallamos con lo que Dios demanda de nosotros. Nos cuesta la obediencia. Pero les aseguro que el Señor, así como a Naamán le va a aplastar su orgullo, va a pasar lo mismo con nosotros. Tarde que temprano tenemos que obedecer, como lo hizo Naamán. Le bajan un poco a este. Por más sencillo que sea el trabajo para la obra de Dios que tengamos que hacer, si hay orgullo, si hay soberbia, será imposible obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque lo espiritual empieza a chocar con lo carnal. Es que quieres que yo haga todo. Es que, ¿cómo voy a lavar los baños? A mí no me gusta. Empieza a chocar. Y es imposible obedecer los mandatos de Dios. ¿Sí? Entonces, el Señor nos está diciendo esta tarde que tenemos que trabajar en eso, en la soberbia, en el orgullo, porque si no, no vas a poder obedecer y ni mucho menos agradar a Dios. El Señor no está bajo tus órdenes. Como Naamán decía, yo voy a hacer esto, va a pasar esto y así, tal, no. Ni tampoco se va a sujetar a lo que tú y yo le digamos. Baja y sáname. Y quiero un coche. Mañana lo quiero allá afuera. Él no se va a sujetar a eso. Es el hombre el que se tiene que sujetar y obedecer las órdenes de Dios sin cuestionarlo. Porque es el rey, predicaba el pastor, porque él es el alfarero. Él hace y hace de su obra lo que él quiere y como él quiere, sin cuestionarlo. Si tú lo cuestionas, es asunto tuyo. Ahí yo no puedo meterme. Entonces necesitamos quitar toda altivez que se levante contra Dios y humillarnos delante del Señor. Segunda de Reyes 5:14 dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpia. ¿Se fijan lo que hace la obediencia? El Señor quiere quitarnos lepra que tenemos, pero el problema queremos obedecer. Fíjense, Naamán obedeció y quedó limpio como la carne de un niño. Ahorita vemos a Kylie, tóquenle su cachetito, ¿cómo se siente? Y tóquenme el mío, parezco ya cartón arrugado, ¿no? El Kylie está bien bonito, y a mí no, pues no, ya no. Sí, entonces ya parezco cartón arrugado, mojado. Entonces, vemos aquí como solo cuando Naamán dejó a un lado su orgullo y sus ideas que se formó en la mente de cómo tenía que él ser sanado, él pudo experimentar en carne propia el poder de Dios en su vida. Y fue sanado de esa lepra. ¿Quieres experimentar el poder de Dios verdaderamente en tu vida? Atrévete. Atrévete, toma la decisión y obedece para que seas sanado. Entonces, ¿por qué? Porque no existe otra forma. No existe otra forma. Fíjense, el orgullo es tremendo. Una de las 7 cosas que Dios aborrece, dice la Escritura, que es el orgullo. Proverbios 6, 16 al 17. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Dice, el Señor odia 6 cosas. Y no termina la frase, dice, mejor dicho, hay 7 cosas que Él detesta: los ojos
orgullosos, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente. Cuando ves con orgullo, cuando hablas mentira, eso tiene que ser desarraigado de la iglesia, la mentira. Las manos que matan al inocente, ¿será que nada más está de matar a la persona o de aquí? Porque también puedes matar a una persona así. Como cuando en un matrimonio dice, no me enojan tus palabras, me enojan los golpes, me enojan lo que tú dijiste, porque hay heridas que son muy difíciles de sanar. Que duelen más que un golpe. Cuando hacemos menos a tu esposo, cuando haces menos a tu esposa, cuando haces menos a tus hijos o los hijos a los padres. Dice, son cosas que odia, dice el Señor. Los ojos orgullosos, la lengua mentirosa y los que matan a la gente inocente. Entonces, Dios es muy claro en su palabra y enfatiza y dice que para que obtengamos la sanidad, y especialmente la espiritual, empieza como humillándonos ante Él, reconociendo a Dios como nuestro Señor y obedeciendo lo que Él nos dice, tal y cual. Segunda de Crónicas 7:12 dice, fíjense, si se humillare mi pueblo, Segunda de Crónicas 7:14, sí, perdón. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Cuántas is? Y sanaré su tierra. Entonces, para eso tienes que humillarte, buscar su rostro, invocar, orar, tener comunión con Él, tener intimidad con Él. Dice, pero si te conviertes de tus malos caminos, o sea, no nada más es invocarlo, no nada más es orar, dice, tienes que hacer un cambio total de vida, porque muchos lo hacen, pero no hacen un cambio, no se convierten de sus malos caminos, siguen siendo exactamente la misma persona que recibió a Cristo, que dijo que recibió a Cristo en ese momento. No se ha convertido. Dice, pero si tú te conviertes de esos malos caminos, dice, entonces yo oiré. Yo voy a oír desde los cielos y voy a perdonar tu pecado. Dice, y aparte, voy a sanar tu tierra, voy a sanar este dolor que tienes. Pero tienes que convertirte de tus malos caminos. Entonces, para obtener la sanidad espiritual, ¿qué es la que nos debe de interesar? Primero, lo que comentaba, que nos enseñó el pastor alguna vez, ¿no? Primero lo espiritual, ¿no? Es pedir perdón de nuestros pecados, arrepentirnos de ellos para que Dios sane nuestros corazones, humillarnos ante el Señor, orar, escudriñar su palabra, congregarnos, buscar la presencia de Dios. Entonces, cuando te arrepientes de tus malos caminos delante del Señor, dice la Escritura, como dice, yo voy a oírte, voy a perdonarte y voy a sanarte. Eso es lo que quiere el Señor para ti, eso es lo que quiere el Señor para mí, para todos sus hijos. La Escritura dice que el camino al cielo comienza con un corazón quebrantado y humillado. Eso lo dice Salmo 51:17, dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ese es el camino al cielo, ese es el inicio. Necesitamos reconocer delante de Dios que necesitamos ser sanados, porque a estos precisamente Jesús vino a sanar al que tiene, dice, el sano no tiene necesidad de doctor. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido
para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Cuando tú o yo no conocíamos al Señor, ¿cómo estábamos? Ciegos. Estábamos cautivos. Estábamos oprimidos. Vino el Señor a tu vida, vino el Señor a mi vida y Él me libertó. Él me dio vista. Ahora oigo. Ahora somos sensibles a la voz del Espíritu. Hoy entiendo su palabra. ¿Por qué? Porque hay alguien que habita y me enseña, que es el Espíritu Santo. Por eso la entendemos. Porque si no, lo voy a razonar con esto. Entonces, esta tarde el Señor dice, ven y reconcíliate conmigo. Hermano, el Señor no va a actuar en tu vida si tú no quieres dejar tus malos caminos. Necesitas volverte a Él. Pero para volverte a Él tienes que arrepentirte genuinamente. No el arrepentimiento, no, ahorita ya, mañana, no. Tienes que arrepentirte genuinamente y volver al camino que es Cristo y obedecerle. En esta obediencia, Naamán obtuvo el milagro. Su carne se volvió como la carne de un niño, ya lo vimos en 2 Reyes 5, y obtuvo ¿qué? Su salud. ¿Por qué? Porque decidió obedecer, decidió someter su orgullo delante de Dios. ¿Y qué hizo? Se humilló, y al obedecer la orden de Eliseo, todos entendemos quién era Dios. Por medio de Eliseo recibió su milagro. Ojo aquí, no estoy diciendo que busques a Dios solo para recibir milagros, no te confundas. Entonces yo le voy a buscar para que... No. Ya lo dijimos, el milagro más grande que tú pudiste recibir y que yo pude recibir es a su Hijo Jesucristo, mi salvación. Porque por medio de Jesucristo yo recibí el milagro más grande. Es la salvación, la vida eterna de mi alma. Este es un verdadero milagro. Segunda de Reyes 5, 15, 16, ya casi termino. Dice, y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. ¿Se fijan? Aunque él ya fue sano, todavía aquí tenía ideas. Mas él dijo, ¿quién dijo? Eliseo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no aceptaré. Y le insistía que aceptara alguna cosa, pero Eliseo no quiso. Entonces, vemos aquí a Naamán todavía pensando, como lo hacen mucho, que a Dios se compra con dinero. Todavía, y ahí es que la salvación se compra igual por su dinero. Entonces Naamán va a casa del profeta Eliseo y le quiere dar el dinero. ¿Sí? ¿Cuál dinero? Él ya había decidido qué darle a cambio de su salud, ya recordemos, ¿no? Pero el profeta, ¿qué hace? Se niega a hacerlo. Se niega a hacer el pago. Gloria a Dios por los que se comportan como Eliseo. Porque hay en unos lados, veíamos un video alguna vez, decía, hermanos, ya quiero cambiar de avión. El Señor me dijo que cambiara de avión, así que necesitamos una gran ofrenda. Entonces, Eliseo, fíjense, sabía que él no había hecho nada, reconocía que el Señor lo había hecho todo. Ese es un verdadero varón de Dios. Reconocer, yo no hice nada, el que te sanó fue el Señor. ¿Y qué sabía Eliseo? Que el mensaje que Dios le quería comunicar a Naamán era de que solo hay un Dios. Ese era el mensaje principal, ese es el mensaje principal que nosotros tenemos que dar, que hay un solo Dios. No eran las aguas las que iban a sanar.
o que tuvieran facultades curativas. Lo que Eliseo quería enseñarle a Naamán, que había un solo Dios, un Dios que sana. Entonces, el mensaje de Eliseo era que Naamán conociera a Dios y que tenía que obedecer. La salvación que ofrece Dios al hombre no tiene precio alguno. El Señor generosamente le ofrece al hombre salvación. Jesús ya pagó el precio. Él ya pagó el precio por ti y por mí en la cruz. Nosotros somos incapaces de cubrir todo. Él ya cubrió. Él ya nos reconcilió. Aquí es breve. Yo me quedé, dije, pues, ¿por qué 7 zambullidas? Y me venía al de Pedro, ¿por qué 3 veces? Apacienta. Pedro negó a Jesús 3 veces, y 3 veces. El Señor le preguntó 3 veces, restauró. ¿Y aquí por qué 7 zambullidas? Esto lo encontré por buscándole. Fíjense lo que tuvo que ser sanado en Naamán. Ya vimos un poco. Cuando él se zambulló en su primer zambullido, tuvo que ser sanado su orgullo. La Escritura dijo, cuando leímos que era un varón grande, entonces Naamán, cuando alguien nos dice, nos empezamos a llenar de orgullo, ¿verdad? Otra zambullida, la mala conexión con el dinero. Él pensaba que todo tiene un precio y que él podía pagarlo. Tengo con qué, tengo con queso, entonces te pago. Eso también tenía que ser sanado. 3, la tercera zambullida. No estoy diciendo que sí, eso lo encontré y me gustó, ¿no? Actitud del sábelo todo. Naamán creía que todo lo sabía. ¿Por qué? Porque cuando su esclava le dice, ve a ver al profeta, ¿qué hace él? Lo contrario, estás mal, yo tengo que ver al rey. La cuarta zambullida, demostraciones exageradas de poder. ¿Qué hizo? Cuando llegó a la casa de Eliseo, ¿recuerdan cómo llegó? Con carros de guerra, caballos, rodeado de soldados, mostrando el poder que él tenía. La quinta zambullida, el enojo. ¿Qué hizo cuando dijeron, ve y lávate? ¿Qué hizo? Se enojó cuando lo mandan a zambullirse. Y el enojo lleva también a enfermedades. 6, la sexta zambullida. Todo se hace como yo digo. ¿No lo hizo Naamán? Dice, él trataba de enseñarle a Dios cómo se deben hacer las cosas. ¿No pasa en muchos lados? Es así, él se equivocó. Él usaba su razonamiento. Lo vemos en el verso, por favor, Segunda de Reyes 5:11, cómo usa su razonamiento. Dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano, tocará el lugar y listo, sanará mi lepra. Usó su entendimiento, su razonamiento. Entonces, él dice, todo es como yo digo. Va a ser así y asado, va a ser asado y asado. Pasa eso. La séptima zambullida, las comparaciones. Cuando él dijo, ¿cómo me voy a zambullir ahí? ¿Que no hay mejores lugares para mí? ¿Cómo me voy a sentar allá? ¿Que no hay un lugar para mí especial? Fíjate quién soy. Fíjate quién soy. A mí me tienen que poner un alcochonadito. De eso tenemos también que ser sanados nosotros. De eso tenemos que ser. No digas, híjole, Naamán, estabas bien mal. No, de eso tenemos que ser sanados. ¿Por dónde? Por el agua, por su palabra. Segunda de Reyes 5, 17 al 19. Ya casi terminó. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un pan de mulos, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, no ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare
sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ¿quién? Y le dijo Eliseo, ven paz. Se fue, pues, y caminó como media legua de tierra. Sigue otra historia, pero eso no nos interesa ahorita. Quizás estos versículos nos causen un poco de controversia, ¿verdad? ¿Cómo? A ver, y él está reconociendo que Dios lo sanó y que no hay otro Dios. Y dice, pero que me perdone, me amparo, ¿no? Me amparo, ¿no? Ya está, ora a tu Dios y dile que si me... No, es que lo tengo que hacer. Ajá, exactamente. Si acompañan la billeta, ya sé, me amparo, no, dile a tu Dios, no. Yo sé que tú me predicaste y me convertí, pero me amparo. Y todavía dice, entonces Eliseo dice, no te preocupes, ven paz. Y tú me dices, ven paz, Gus. Me estás diciendo que no hay problema. No hay problema que yo me incline. ¿Está enseñando eso Eliseo? No. Por eso dice que trae controversia. Naamán dice, he recibido sanidad de parte de Dios. Lo está reconociendo. De aquí en adelante, fíjense, de aquí en adelante, está tomando una decisión. De aquí en adelante, solo ofreceré sacrificios a Dios. Es lo que dice el verso. Pero después dice, pero te pido una cosita, Eliseo. ¿Podrás pedirle a ese Dios que me sanó, que si llego a ir al templo del rey, como decía el pastor, a la villita, y a él adora a sus dioses, o sea, yo no los voy a adorar, pero si él adora a sus dioses, y el rey se apoya en mí, y yo me inclino, le hago reverencia, dice, por favor que no me lo tome en cuenta. Ahora escuchen la respuesta de Eliseo. Él le dice, no hay problema, ven paz. ¿Por qué le dijo ven paz? ¿Por qué no le dijo como todos decimos, no, ya te convertiste y que me casques, ya no debes de hacer esto. Debes de quitarte todos tus dioses. Así lo hacemos, ¿sí o no? Entonces, en vez de que la gente diga, oh, es un proceso, ¿no? Debo de entender, debo de conocerlas, los empezamos a atacar y lo que hace la gente, no. Y aquí le dijo Eliseo, ven paz. ¿Por qué le dijo ven paz? Porque en forma voluntaria Naamán decidió obedecer los mandatos de Dios. Hubo un cambio. Hubo un cambio inmediato, ¿sí? Y Eliseo vio y le dijo, ven paz. Porque él estaba seguro que el mismo Dios que le hizo reconocer ese poder a Naamán, el mismo Dios iba a dirigir sus decisiones, iba a dirigir su vida. Les digo por qué. Nosotros conocemos a una familia que estimamos mucho y nos hizo una pregunta algún día. Bueno, es que yo tengo esto que me regalaron, pero lo tengo guardadito, pues es que tengo mucho cariño. Y yo le dije, yo no te puedo decir qué debas de hacer y qué no. Y le dimos una parte de la escritura y me dijo, ya la entendí. ¿Qué vas a hacer? Le doy crán. El mismo Dios que la hizo, el mismo Espíritu Santo que la convenció de pecado, ese mismo Espíritu la convenció de decir, esto ya no. Por eso Eliseo tenía esa seguridad. En paz. Él no estaba promoviendo, no, sí, pero esos son chiquitos, acuérdate, hay uno grande, están chiquitos, No, dijo, no, en paz, porque el que te convenció a decirle, ya no voy a obedecer, ese mismo te va a convencer. La escritura ya no habla más de lo que pasó con Naamán. Dice la historia, eso no me consta, pero dice la historia que Naamán ya no fue con el rey. Pero eso es historia, ¿no? Pero la escritura ya no te dice qué pasa más. Pero es la seguridad que nosotros tenemos que tener. Si predicaste el Evangelio y estás seguro que el Espíritu Santo lo convenció de pecado, Él va a hacer la obra. Y va a empezar uno a retirar cosas. Esto ya no le agrada a mi Señor. Y empiezas a limpiarte interiormente. No, esto tampoco le agrada al Señor. Porque empiezas a decidir. Porque le dejas, ese trabajo le corresponde al Señor. Y Eliseo dijo, este trabajo le corresponde al Señor, ven paz. ¿Sí? Entonces,
Naamán decidió consagrar su vida a Dios, hasta se anticipó, fíjense, a pedirle perdón a Dios por si una situación externa. Perdóname. Recuerden cómo llegó esta persona, cómo llegó físicamente, enfermo, lleno de lepra. Y hoy cómo se fue a su ciudad, limpio, con una mente renovada, conociendo y reconociendo que hay un solo Dios. Esto viene de mí, imaginándome. A lo mejor él llegó y dice, ¿saben qué? Conocí al verdadero Dios. A lo mejor empezó a predicar, no sé. No sigue la historia. Eso es. Entonces, él llegó con los suyos no solo limpio de su carne, o sea, de su piel, sino que también fue limpio y sano espiritualmente. Ahora él llegó perdonado, encontró reconciliación con Dios, tuvo paz en su alma, la paz que solo Dios nos puede dar. Termino con esto. El Señor hoy en esta tarde nos está invitando a que dejemos de luchar con nuestras ideas preconcebidas. Que dejes de luchar con tu propio conocimiento y tu propio entendimiento. La Escritura es clara y nos dice, y que ya también fue una predicación del pastor, dice, tus pensamientos no son iguales a mis pensamientos, son diferentes. Sed santos porque yo soy santo. ¿Qué está diciendo? Yo no soy igual que tú. Es lo que está diciendo. Y quiero que tú no seas igual que los de allá. Entonces, Dios no está sujeto a ninguna idea religiosa, ni ninguna idea del hombre. Dios es más grande que todo. Dios no está sujeto a nada. Dios nos ofrece misericordia. ¿Para qué? ¿Por qué nos ofrece misericordia? Para que no recibamos el castigo que merecíamos. ¿Por qué? Por no obedecer los mandatos. Solo tenemos que doblegar ese orgullo y aceptar que hemos pecado delante de Él, humillarnos delante de Él y seremos perdonados. Entonces, ¿qué aprendimos de la historia de Naamán? ¿Qué aprendimos? Que en las obediencia, que en las instrucciones y órdenes de Dios deben de ser obedecidas, aun cuando no las comprendamos, aun cuando no las entendamos. ¿A esto cómo se le llama? Fe. A esto se le llama fe. Yo no lo entiendo, pero sé que tú vas a obrar. Pues eso es todo. Espero que haya sido de bendición y reflexión a nuestras vidas. Amén. Amén. Doy lugar a Cris.